En el día de hoy, el ingeniero agrónomo Ezequiel García Estepien, de la Cátedra de Cereales de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Loma de Zamora, nos va a hablar sobre la ecofisiología aplicada del maíz. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Ricardo, buenas tardes chicos y a los profes de las distintas escuelas agrotécnicas que están asistiendo a este ciclo de charlas técnicas para colegios agrotécnicos, sobre todo para los alumnos de séptimo año. Quiero agradecerse por estar acá, por estar en esta charla virtual en vivo, transmitida por YouTube. Y quiero agradecer también a la Secretaría de Extensión de la facultad por haberme invitado a participar de este evento. En todo momento ustedes pueden hacer preguntas o interrumpirme. Creo que tienen que hacerla por vía chat y Ricardo me las va a retransmitir. Y bueno, hoy vamos a hablar de conceptos básicos de ecofisiología aplicada al cultivo de maíz. Quise hacerlo un poco más práctico, de ver, de cuáles son las cuestiones de manejo y cómo va afectando el ambiente a nuestro cultivo y condicionando nuestro rendimiento. Para arrancar, nosotros lo primero que nos preguntamos siempre como asesores, como productores, es qué híbrido vamos a sembrar, ¿no? Y esto ustedes dicen, ¿tiene que ver la ecofisiología? Y sí, porque tiene que ver con la respuesta ecofisiológica de ese híbrido, ese genotipo, a nuestro ambiente que estamos, al cual vamos a querer ser productivos. En cuanto al híbrido, lo primero que nos vamos a preguntar primero es qué marca, qué empresa utilizamos, qué proveedor de genética vamos a comprar. Algunos compran por marca, por ejemplo, es una marca comercial muy conocida, no de maíz, pero sí de una bebida cola. Algunos productores van a estar comprando siempre la misma marca porque son fanáticos de esa marca y dejan de lado otros materiales que también tienen buena genética. Por precio, puede ser que el productor prefiera elegir el híbrido más barato o el más caro, garantizándose con ese precio lo que es calidad. Financiamiento, las empresas tienen distintas líneas para atraer clientes y algunas son el financiamiento de la compra de semillas en diferentes formas de pago, o ver directamente la respuesta potencial o la estabilidad de ese genotipo al ambiente donde estamos. Que estas dos serían las cuestiones más importantes a la hora de elegir un genotipo de maíz, a la hora de comprar semillas. Saber cuál es el potencial de rendimiento de ese material y qué estabilidad tiene. ¿Cuándo es importante la estabilidad? Cuando nuestros ambientes son más marginales o más fluctuantes o la campaña misma es fluctuante. ¿Y cuándo vamos a apuntar a mayor potencial? Cuando ya tenemos todo nuestro circo aceitado, ya somos productores asentados hace años en la actividad y tenemos un mejor uso de los recursos y tenemos un buen ambiente también que nos va a acompañar para esa campaña. ¿Qué buscamos siempre? Tener alto potencial, tener espigas grandes, pero a veces ese alto potencial se ve ofuscado, se ve desplazado por falta de estabilidad de cultivo. Cultivos que no están adaptados a esos ambientes marginales, esas zonas donde nos encontramos, y terminan teniendo bajos rendimientos. Eso implica que el cultivo tiene una baja estabilidad de rinde y no está adaptado al manejo de esa zona. Si nosotros nos equivocamos y tratamos de poner un híbrido de alto potencial en un ambiente de bajo potencial, va a ser lo mismo de querer meter un Fórmula 1 en una pista de barro, ¿no? En una pista de rally, donde ese auto no va a poder desempeñar todo su potencial
vamos a gastar muchísimo dinero y no vamos a tener el resultado acorde que estábamos buscando. Por eso, de querer sacar el primer puesto, vamos a tener que conformarnos a gatas con el cuarto e incluso el último lugar, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Bueno, ¿cómo viene el clima? Hay una alternancia entre lo que es fenómenos de Niño, que son años llovedores, años húmedos, con años Niña. Los años Niña son caracterizados por bajas precipitaciones, por años secos. Y esa alternancia generalmente es incierta, es una lotería. Si bien los pronósticos son bastante acertados a la hora de comprar la semilla en pre-campaña, siempre suele haber alguna aleatoriedad o algún imponderable que no podemos controlar y condiciona nuestro rendimiento. Por eso, hoy por hoy, cada vez es más importante, años llovedores, años secos, esa alternancia, conocer cuál es el funcionamiento de nuestros genotipos. ¿Por qué es importante eso y por qué es importante conocer todos los factores ambientales que condicionan a nuestro cultivo? Porque esos factores van a generar brechas de rendimiento. Nosotros vamos a tener un ambiente, una determinada localidad, donde vamos a tener una radiación, una temperatura, y en base a eso vamos a elegir un genotipo con un determinado potencial de rendimiento. Según la fertilidad de nuestro lote, según el tipo de suelo, según las precipitaciones que tengamos, vamos a tener un rendimiento alcanzable en función al genotipo que elegimos, que va a ser menor al rendimiento potencial por ese ambiente. Si nosotros a eso le sumamos cuestiones de manejo o malas decisiones con respecto al control de malezas, que es el principal problema que tienen los cultivos agrícolas hoy en día, a la aparición de plagas y enfermedades, eso nos va a determinar un rendimiento real que va a ser mucho menor que el rendimiento potencial que podríamos tener en ese ambiente. Por eso hoy vamos a ver cuáles son los principales efectos o parámetros ecofisiológicos a tener en cuenta en el manejo y cuáles son las decisiones que vamos a tener que ir tomando en cada momento para maximizar esos rendimientos y que ese rendimiento real, el que sale de la cosechadora, sea lo más cercano al rendimiento potencial al ambiente donde estoy sembrando ese maíz. Para esto tenemos que saber que hubo una evolución en la genética del maíz desde la década del 70 hasta el 2020, donde los rendimientos fueron incrementándose, pasando desde híbridos dobles en la década del 70, híbridos 3 vías o híbridos triples en la década del 80, y la aparición de los híbridos simples de mayor potencial de rendimiento en todo lo que fue la década desde el 90 hasta el 2020. Estos últimos genotipos, además de tener mayor potencial de rendimiento, tuvieron mejoras tanto en la genética como en el manejo del cultivo, que permitieron lograr estos mayores rindes. Dentro de los factores genéticos podemos destacar el mayor potencial de rendimiento, la mayor estabilidad de los cultivos, que después vamos a ver lo que es estabilidad, el uso más eficiente de los recursos, tanto nitrógeno, agua, etc., la radiación. Mayor plasticidad reproductiva, o sea que puedan generar mayor número de granos por espiga. Y mejor comportamiento o tolerancia a estreses, ¿no? Abióticos, ya sea por tolerancia o por resistencia, como pueden ser resistencia a sequía, como es un caso muy conocido. En cuanto al manejo del cultivo, podemos ver que también hubo una mejora en cuanto a las densidades de siembra, se han aumentado las densidades de siembra porque hemos tenido genotipos más adaptados a esa competencia, por lo que dijimos antes. Mejores manejos en cuanto a la fecha de siembra, ya sabemos que no es el mismo manejo que tenemos una fecha de siembra temprana
Una fecha de siembra temprana maíz, estamos hablando de mediados de septiembre, principio de octubre, hasta mediados de octubre en algunas zonas del país. Con respecto a una fecha de siembra tardía, que estamos hablando de fechas de siembra de alrededor del mes de diciembre. Son manejos distintos y son genotipos distintos también que debemos utilizar. El sistema de labranza, la evolución de la siembra directa, la agricultura de precisión, la fertilización variable, el tránsito controlado, son todas cuestiones que han ido mejorando el manejo del cultivo. La aplicación de riego, se ha desarrollado riego subterráneo. El maíz es una especie muy sensible al déficit hídrico. Si bien se ha mejorado su tolerancia a este déficit, también es muy dependiente de este factor, que es el agua. Vamos a ver por qué. Y también se ha mejorado mucho lo que es el control de malezas, de plagas y enfermedades, generando nuevas tecnologías, nuevos eventos que van en la parte genética, y nuevos productos que han logrado darnos respuesta a este gran problema. Con respecto a la elección del genotipo, lo que tenemos que ver es si buscamos una alta estabilidad o una alta adaptabilidad del genotipo. Generalmente aquellos genotipos con alta adaptabilidad, como en el caso del genotipo que está en azul, son genotipos que tienen elevados rendimientos en ambientes buenos, pero cae mucho su rendimiento en ambientes de bajo potencial. Son generalmente los híbridos elite de alto potencial que van en los mejores ambientes, en los mejores suelos. Son esos ambientes de lomas, son esos ambientes de suelos fértiles, son esos clase 1, clase 2, donde tenemos alta respuesta del genotipo. Entonces, esos ambientes mejor condicionados vamos a destinarlos a híbridos de alto potencial. Son netamente Fórmula 1. Y en aquellos ambientes más marginales, los suelos más pesados, más soberos, perfiles más someros, clase 3, clase 4, vamos a destinarlos a híbridos de menor potencial, pero mayor estabilidad, que sufran menos las fluctuaciones de ese tipo de ambientes, en zonas de menos precipitaciones también, y que nos den rendimientos mayores en ambientes de menor calidad. Lo primero que tenemos que definir, después de haber elegido este genotipo, en cuanto a su potencial o su estabilidad de rendimiento, es la calidad de la semilla. Tener semilla que tenga un alto poder germinativo, mayor al 90%. Semilla que tenga una alta viabilidad, eso lo vemos por el test, el Fast Green, ¿no? Son test rápidos, donde nos dicen la calidad de la semilla rota, tiene baja calidad, es susceptible a enfermedades y a fallas de germinación. Recuérdense que la siembra de maíz es monograno y cada planta es muy valiosa, porque la faltante de uno me genera competencia, y es muy sensible a la competencia el maíz. Semillas de alto vigor, sobre todo en fechas de siembras tempranas, donde yo necesito que ese maíz despegue rápido a bajas temperaturas, sobre todo en siembra directa. Recuérdense que en el país alrededor del 90% de los cultivos, sobre todo el maíz, se realiza en siembra directa, entonces necesitamos un alto vigor de semillas, sobre todo en fechas de siembras tempranas, para tener una buena implantación del cultivo. En cuanto al almacenaje, sabemos que la humedad de cosecha ronda el 14,5, pero la mejor humedad de almacenaje está por debajo de los 13 puntos de humedad, para que esa semilla que compramos esté bien almacenada y que mantenga sus atributos de calidad. También es importante no solamente que tenga baja humedad, sino que también que esté en lugares frescos con baja temperatura, para preservar su vigor, para preservar su poder germinativo, que sea una semilla que responda. Para poder diagramar un plan de acción en un cultivo, para poder diagramar, ver
cuándo nos van a caer esos factores adversos y para poder planificar un esquema de respuesta, tenemos que conocer la escala fenológica. La escala fenológica del cultivo de maíz es nuestra hoja de ruta que nos va a permitir saber qué es lo que pasa en cada momento de la planta y cómo se afectan los distintos componentes de rendimiento que van a conformar lo que es nuestra cosecha, nuestro grano. Dentro del cultivo de maíz vamos a ver que tenemos estados fenológicos vegetativos. Los vegetativos van con una B corta y un subíndice. El E es de emergencia, B1 primera hoja totalmente expandida, B2 segunda hoja, B3 tercera hoja, etc. Hasta BT que es panojamiento. La panoja es la inflorescencia masculina, que ahora lo vamos a ver. Y en cuanto a los estadios reproductivos, van numerados del R1 al R6 y se basan en el estadio de desarrollo de la espiga, que es nuestro principal órgano de cosecha, y donde se van a formar los granos, que es lo que a nosotros nos interesa. Los factores ambientales que condicionan el crecimiento y el desarrollo del cultivo son principalmente la temperatura, que es el catalizador universal de todas las reacciones químicas, la radiación, es la fuente de energía del cultivo, el fotoperiodo, que nos va a acomodar, es digamos nuestro calendario del cultivo, nos va a acomodar cuándo se van a suceder las etapas, si bien el maíz es más sensible al termoperiodo que al fotoperiodo, puede tener ciertas respuestas, y el agua, que es el elemento fundamental para que haya crecimiento y desarrollo en el cultivo y que la planta esté viva. Con respecto a las temperaturas extremas, ¿no? Tanto el frío como el calor, el maíz se ve afectado. Nosotros podemos ver en este trabajo de Tollner del 79, donde marca como temperatura base de desarrollo, o sea, a partir de la cual el cultivo, el maíz, tiene crecimiento, entre 8 y 10 grados como temperatura base. Y como temperatura cardinal superior, temperatura máxima, donde empieza a haber muerte celular o empieza a funcionar menos el metabolismo celular, marca entre 32 y 35 grados, siendo temperaturas extremas, golpes de calor de 40 a 42 grados que pueden afectar gravemente la viabilidad de los óvulos y del polen. También aparte de producir quemado de hojas, ¿no? Acá vemos un ejemplo de qué es lo que pasa con la temperatura durante el llenado. Si nosotros tenemos noches cálidas, no tenemos amplitud térmica, el cultivo de maíz requiere amplitud térmica, vamos a tener un menor llenado de grano. Esto produce cuando el llenado se produce justamente en etapas de altas temperaturas nocturnas. Este menor llenado de grano lo que nos va a producir es un menor peso de espiga por planta, producido en pocas palabras, un menor rendimiento. Además, nos va a achicar el periodo entre siembra y floración del cultivo. Va a producir más rápido esa etapa y nos va a producir un menor rendimiento. Las altas temperaturas, fíjense arriba, vemos un ambiente acá, un ambiente de temperaturas normales, convencionales para el maíz, con buenos rendimientos, espigas totalmente llenas. Y acá, en este experimento que menciona Ferragutti en el 2016, donde se lo sometió a un calor durante el llenado de granos, vemos que hay menor llenado de granos, incluso aborto de granos, de óvulos, durante el llenado por un calentamiento externo. Entonces estamos viendo un efecto negativo de las altas temperaturas en el cultivo de maíz. Fíjense que según donde ocurra el golpe de calor, vamos a tener aborto de flores, cuando es de R1 a R4, mientras más temprano, mayor es el aborto de flores, mientras más tarde vamos a tener óvulos no fecundados o
menor llenado de los granos, dándonos como respuesta estas espigas con poco número de granos que van a tener poco rendimiento. Las heladas es otro factor a tener en cuenta, fíjense, esto es en Tandil, una helada tardía que nos afectó la implantación del cultivo. El cultivo acá estaba en 4 hojas, entre 5 y 6 hojas, fíjense que llegó a quemar únicamente la punta de las hojas. Si esta helada hubiera sido más intensa en este estadio, posiblemente hubiéramos perdido el cultivo. El cultivo de maíz resiste heladas tardías hasta el periodo vegetativo de B3, donde tiene la capacidad de emitir nuevas hojas y no se daña el ápice porque está debajo de la superficie del suelo. Para ver en B3 si tenemos un daño total por helada y tenemos que hacer una resiembra de cultivo, hay que descalzar la planta, cortarla al medio con un cuchillo y ver el color del meristema. Si el meristema está amarronado o oscuro, ese meristema está muerto, y en base a la cantidad de plantas afectadas vamos a tener que decidir una resiembra de ese cultivo. Otras heladas que nos pueden afectar el cultivo son las heladas tempranas, las heladas de marzo, abril, que nos pueden afectar el llenado y producir granos chuzos o de menor peso hectolítico con menor calidad comercial. Esto es una helada en América en el mes de abril, no recuerdo ahora bien el año, pero a ese maíz le faltaba llenar todavía. Eso suele pasar con la fecha de siembra tardía, ¿no? Lo otro pasa en la fecha de siembra temprana, el problema de las heladas tardías, y las heladas tempranas afectan el llenado, sobre todo en fecha de siembra tardías de maíz. En cuanto a la radiación, sabemos que mientras que el cultivo intercepte mayor radiación, vamos a tener mayor tasa de crecimiento del cultivo y por ende mayor rendimiento. A mayor tasa de crecimiento del cultivo, fíjense, a mayor tasa de crecimiento del cultivo, el maíz me va a producir mayor número de granos fijados, con la posibilidad de que si yo tengo un excedente de recursos, me va a producir una segunda espiga. Esta segunda espiga se forma en híbridos prolíficos o cuando tengo bajas densidades para el potencial de rendimiento de esa zona y me produce un segundo destino de acumulación de granos. Claramente es de menor tamaño que la espiga primaria. Con respecto al coeficiente fototermal, es una relación entre la temperatura y la radiación, o sea, lo que establece el fototermal es que necesito altas radiaciones y temperaturas medias bajas, o sea, alta amplitud térmica, como vimos antes, para obtener los mayores rendimientos. En cuanto a la evolución de los híbridos, en cuanto a la captación de esta intensidad de luz y la captación de esta radiación y la eficiencia en el uso de la radiación, se vio que los híbridos modernos de maíz tienen una arquitectura de planta mucho más erectófila, con hojas más erectas, que permiten una mejor captación de la radiación y por ende una mayor fotosíntesis, una mayor tasa de crecimiento de cultivo, lo cual se traduce en un mayor rendimiento. Los híbridos antiguos se sembraban a menores densidades, eran más planófilos y eran menos eficientes en la captación, ya que las hojas péndulas tapaban a las inferiores y se convertían en parásitas, consumiendo fotoasimilados y no produciéndolos. El estegrín fue otra mejora en los híbridos modernos maíz, que lo que produjo es que la planta siga fotosintéticamente activa a estados avanzados de desarrollo. Fíjense, estas dos plantas, la C y la D, tienen el mismo estado de madurez de grano de cosecha, y la C está completamente seca, mientras que la D sigue verde y en pie y fotosintéticamente activa hasta el final, lo cual mejora el llenado de granos y el comportamiento de enfermedades, sobre todo lo que producen el vuelco del maíz, las enfermedades de raíz.
Ahora bien, el fotoperiodo, me olvidaba es una planta de día corto, o sea que mientras más corto sea la longitud del día, más rápidas se van a cumplir las etapas en el cultivo de maíz. Pero recordemos que el maíz es una especie poco sensible al fotoperiodo y es más sensible al termoperiodo. Los híbridos que son más sensibles al fotoperiodo son los híbridos tropicales o de ciclo más largos, mientras que los híbridos precoces de maíz de ciclo más corto suelen ser menos sensibles a este factor. Y el factor periodo crítico para la captación es cuando tiene 4 hojas, más o menos 8 días. En cuanto al agua, el cultivo requiere en su ciclo entre 500 y 600 milímetros, teniendo la mayor demanda de agua alrededor de floración, que requiere entre 8 y 10 milímetros diarios. Eso va a depender de la zona, la evapotranspiración atmosférica y la velocidad del viento, pudiéndose incrementar hasta 10 o 12 milímetros diarios. Fíjense que a mayor consumo de agua hay una mayor respuesta en el rendimiento del cultivo y se mejora la eficiencia en la producción de biomasa, ¿no? La eficiencia en el uso del agua. Fíjense que el maíz, al ser un cultivo tan demandante de agua, ha evolucionado para poder captar esas precipitaciones y que queden cerca de la raíz para que sean disponibles y poder ser tomadas por el cultivo. Acá ven cómo va cayendo el agua captada de las lluvias. Esta fue una llovizna escasa, pero vemos cómo el agua cae y es transportada hacia las raíces del cultivo. Acá vemos un suelo donde tenemos una leve deficiencia de agua alrededor de floración. Fíjense que empieza a incrementarse la senescencia foliar. La muerte de hojas en el maíz se produce desde abajo hacia arriba, de las hojas más viejas a las más jóvenes. Y después de floración empieza a morir las hojas superiores, las que rodean la panoja, concentrándose las hojas fotosintéticamente activas alrededor de la espiga, que es el órgano de cosecha en nuestro principal destino después de muerta la panoja. Fíjense, esto es un cultivo de maíz con una sequía más avanzada, como mueren las hojas basales alrededor de la espiga, ¿no? Entonces en General Belgrano, un año que hubo una seca bastante importante. Otro condicionamiento es que cuando la sequía se ocurre en un periodo vegetativo, afecta el elongamiento de los entrenudos, produciendo que a veces no se pueda exertar la panoja, como ocurrió en estos materiales, fíjense. Esto es en General Belgrano también. Fue un año de sequía muy importante y este material, que era del ciclo más largo, no pudo exertar la panoja y quedó la panoja embuchada, no produciendo espigas fértiles. Fíjense esto también, este material de ciclo más corto sobrepasó mejor la sequía, se vio más afectado quemándose las hojas y teniendo un cese en el crecimiento. Cuando nosotros tenemos una sequía en el periodo vegetativo, la planta se frena y se alarga ese periodo vegetativo. En cambio, cuando tenemos una sequía en el periodo reproductivo, ese periodo se acorta, se hace más corto y hay un menor llenado. Por eso es importante ver en qué momento nos cae la sequía. Esta es una sequía extrema donde no ayudó el suelo. Acá un suelo muy compactado, con poca retención de agua, alguna presencia de malezas, y fíjense cómo se esquilmó el cultivo, incluso estando en un estado vegetativo, ¿no? Acá estas plantas que están florecidas están en una mejor calidad de suelo. Esto suele pasar mucho en la cuenca del Salado, donde tenemos suelos overos, manchados, donde alteran suelos de menor calidad o menor capacidad de retención de agua con suelos
de mejor calidad y mejor retención de agua. Fíjense qué es lo que pasa con el maíz. El periodo crítico es la floración. ¿Y por qué es crítico? Porque es donde se definen las estructuras reproductivas, sobre todo el número de granos, que es el principal componente de rendimiento. El peso de grano se define en el llenado, y una sequía en floración es el peor momento para poder recibirla. Por eso cuando nosotros decimos una fecha de siembra de cultivo de maíz, o sembramos temprano y evitamos las sequías de enero, generalmente en la zona, o sembramos tarde en diciembre y esperamos las lluvias de febrero. Pero sembrar en noviembre es la peor decisión porque nos suele coincidir con la floración en enero, que es nuestro periodo crítico de cultivo y es el periodo de menor disponibilidad hídrica en nuestra zona. Fíjense, este trabajo también muestra los efectos de la sequía en distintos momentos. Esto es un cultivo irrigado donde tenemos un buen llenado de grano parejo. Este es un cultivo donde tiene estrés hídrico entre B10 y R3, donde tuvimos los peores daños, y este es un cultivo donde tuvo un estrés hídrico entre R1 y R6, durante todo llenado de grano, pero los granos ya habían sido fijados. Otro problema que podemos llegar a tener en el cultivo es el granizo. Dependiendo de cuándo nos caiga el granizo, podemos tener una recuperación. Acuérdense que el granizo lo que nos hace, nos afecta nuestra antena, nuestra superficie fotosintéticamente activa, y nos va a producir un menor llenado de granos. Si tenemos un granizo en estado vegetativo temprano, podemos llegar a tener mayor producción de hojas. Ahora, si nos queda un granizo en este momento, donde nosotros necesitamos llenar el grano, no vamos a tener con qué llenarlo, y esa planta va a tener muchos granos chuzos o de escaso crecimiento, dependiendo de cuántos fotoasimilados hayan tenido en la caña, ¿no? Que se traslocan al grano. Dentro de las prácticas de manejo de cultivo y sacando de lado los factores ambientales, vamos a tener la siembra, donde vamos a determinar una determinada profundidad de siembra, vamos a tratar de lograr una máxima uniformidad en esa siembra. Vamos a establecer el número de plantas acorde a nuestro ambiente y a nuestra fecha de siembra para maximizar ese rendimiento. Vamos a establecer un arreglo espacial con el distanciamiento entre surcos. Vamos a ver que de hoy por hoy tiende a ser cada vez más estrecho gracias al desarrollo de nuevas máquinas cosechadoras que nos permiten captar el grano. Y por último también el tema de la fecha de siembra. Bien. Dentro de lo que la densidad de siembra es importante los atributos de la semilla, como dijimos al principio: poder germinativo mayor al 90%, vigor mayor al 80%, libre de patógenos, libre de malezas, determinar un buen calibre según un calibre uniforme sobre todo. Las de calibre más grande suelen tener un mejor desempeño, sobre todo en fechas de siembra tempranas, pero las calibres chicos andan bien también, sobre todo si es uniforme. Condiciones ambientales: lograr temperaturas mayores a 10 grados centígrados, que era la temperatura base para poder sembrar. Agua útil en el perfil, tenemos que tener agua como para poder sembrar. El maíz no es tan restrictivo el contenido de agua de suelo como es la soja. Los cereales suelen aguantar un poquito más esa restricción hídrica al arranque. Tener una buena nutrición mineral, sobre todo con fósforo en fecha de siembras tempranas y en directa como arrancador de ese cultivo, y ver qué problemas podemos tener, ¿no? Plagas y enfermedades, tenemos que usar puras semillas. Bajas temperaturas, heladas tardías, sobre todo en fecha de siembras tempranas. Es importante conocer la fecha de siembra de última helada en nuestra zona. Sequías, sembrar con un pronóstico de agua favorable y hacer un buen barbecho para acumular la máxima cantidad de agua posible en el suelo. Y planchado de suelo en aquellos suelos muy laboreados, muy chacreados y con baja materia orgánica, es un problema también. Esto es un ejemplo de
un suelo muy esquilmado, de muchos años de agricultura, con bajo contenido de materia orgánica, y donde se sembró un maíz, y bueno, después llovió copiosamente y se planchó el suelo, ¿no? Dificultando o imposibilitando la emergencia del cultivo. Fíjense, no sé si lo ven acá, pero en esta endija, en esta grieta, hay una planta luchando por salir a la superficie. Bien, la profundidad de siembra óptima para el maíz va de 3 a 5 centímetros, 3 centímetros en suelos pesados, 5 en suelos livianos, dependiendo de la textura del suelo. Puedo sembrar más profundo también, buscando humedad del suelo. Mientras más profundo siembro, más retraso la emergencia y más débil es esa planta. Por eso siempre es importante buscar la humedad, pero no sepultar la planta. Buscar una buena uniformidad de siembra, la distribución desuniforme del rastrojo, o no tener buenas cuchillas de corte en la sembradora directa me puede producir esas desuniformidades de siembra, con semillas a distintas alturas y distintos desarrollos. Esto genera competencia con plantas dominantes, las más grandes, con mayor crecimiento, mayor desarrollo, y plantas dominadas, que pueden llegar a quedar hasta estériles, ¿no? Infértiles. Esto es una foto de un cultivo de maíz uniforme. Fíjense que es importante tener una buena distribución de semillas, hay que controlar las semillas en el suelo, una vez que pasó la sembradora, ver cómo se distribuyen. Acá tenemos 2 semillas juntas y acá una separada. Esto es producto de o una mala elección de la placa o mal calibrado de la semilla. Esto me va a generar una competencia excesiva por estas 2 plantas, ¿no? Que van a competir por recursos y van a tener menor rendimiento del esperado. Una siembra uniforme nos da un 100% de rendimiento. Una siembra con desuniformidad temporal, o sea que una semilla germinó más tarde porque quedó enterrada más profunda, porque no tuvo agua, porque tenía malezas, etcétera, 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 me produce un 4% de caída en el rendimiento cada 10 días de atraso en la emergencia. Y una planta que está mal colocada, como la foto recién, por mal calibrado o mala elección de la placa, nos produce un 1% caída de rendimiento cada 3 centímetros de su posición original donde debería estar la planta, ¿no? Así que fíjense que tan importante es tener bien regulada la máquina y hacer una buena siembra. La siembra es la operación más importante de cualquier cultivo o pastura o lo que sea. Si ustedes hacen mal una siembra, hacen mal el cultivo en sí. Distanciamiento entre surco, este es un trabajo que se probó en distanciamientos de entre 76 centímetros y 50 centímetros de distanciamiento entre surcos. Lo que se vio es que a 50 centímetros hubo un mayor rendimiento. Esto se debe a que hay un mejor arreglo espacial entre las plantas, están más equidistantes. Y hoy por hoy, en vez de sembrar 52,5, esto es un trabajo de Estados Unidos, se está sembrando a 40 centímetros, incluso a 38 en algunas zonas. Es importante tener menor distanciamiento de surcos, sobre todo en fecha de siembra más tempranas, donde yo necesito cubrir antes el surco y competir mejor con las malezas. En la fecha de siembra tardías, la planta de maíz tiene un mayor desarrollo y tolera distanciamientos entre surcos mayores, incluso densidades menores de siembra. Eso después lo vamos a ver. En cuanto a la densidad de siembra, lo que les decía antes, las fechas de siembras tempranas de octubre son las que nos permiten los mayores rendimientos, número de granos por metro cuadrado, que es el principal componente de rendimiento, con mayores densidades de plantas, mientras que las fechas de siembra tardías, que son más restrictivas en el llenado de grano,
y tienen mayor desarrollo de la planta, producen mayor competencia y menores recursos para fijar, se comportan mejor a menores densidades de siembra. Si yo tengo las mismas densidades que una fecha de siembra temprana, posiblemente ese material me rinda menos de lo esperado. ¿Qué pasa con la densidad de siembra y la disponibilidad de agua? Sin restricciones, el maíz podemos seguir aumentando la densidad de siembra hasta un punto donde ya prácticamente no tengo respuesta de rendimiento, ¿no? Que sea después de los 80.000 plantas por hectárea. Si tengo restricciones hídricas, como pasa en el caso de los círculos grises, ¿no? Que tengo una deficiencia de 150 milímetros o de 300 milímetros, un ambiente mucho más restrictivo con los círculos negros, esas densidades de siembra óptimas son menores, ¿no? Rondando los 60.000 plantas e incluso rondando las 50.000 plantas ultra baja densidad, entre 40 y 50.000 plantas en ambientes mucho más restrictivos. Son planteos que actualmente se están usando en zonas marginales, donde se produce maíz a ultra baja densidad. ¿Cuál es la densidad de siembra promedio nacional? El promedio nacional está en 58.000 plantas. Fíjense que las zonas más productivas del país tienen mayores densidades de plantas y a medida que nos vamos alejando a zonas más marginales, como vimos en el gráfico anterior, con menores precipitaciones, esas densidades van disminuyendo. ¿Cuánto se siembra del país? Esto es un dato del 2016-2017 de siembra directa. Lo habíamos dicho antes, habíamos dicho más del 90%, fíjense que es un 94% de la producción nacional del maíz se hace bajo siembra directa. En cuanto a la fecha de siembra, era lo que decimos antes, ¿no? La fecha de siembras tempranas me producen plantas más petizas, más chicas, donde el periodo de llenado de granos me cae con condiciones favorables, tanto de radiación como de temperatura. Mientras que cuando siembro tardío, en diciembre, las etapas se me cumplen mucho más rápido, tengo un menor intervalo entre siembra y floración, y el llenado de grano me cae en los meses de marzo, abril, con una menor intensidad de radiación, con menores temperaturas y con un menor potencial de rendimiento. Lo que dice generalmente, y después lo vamos a ver, que las fechas de siembra tempranas tienen mayor potencial de rendimiento, mientras que las fechas de siembra tardía tienen pisos más altos de rendimiento, son más estables. Bueno, la fecha de siembra temprana, como dijimos antes, tenemos mayor potencial de rendimiento, escapamos a la sequía de floración en enero y tenemos menor incidencia de plagas y enfermedades, que hasta ahora no habíamos hablado de plagas y enfermedades. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el tema de la humedad del suelo, que a veces no cuento con la humedad para sembrar, sobre todo en primaveras secas, como fue la del año pasado, la campaña 2020, que tuvimos una primavera extremadamente seca y retrasó mucho la fecha de siembra, y el peligro de heladas tardías, esas heladas que a veces se desplazan a septiembre, incluso hasta octubre, y nos pueden afectar al cultivo. Las fechas intermedias de noviembre son las más desventajosas porque nos cae justo el periodo crítico, como dijimos antes, que es la floración, 15 días antes, 15 días después, me cae durante el mes de enero. Y las fechas de siembra tardías nos producen un escape a la sequía en floración, porque esa floración la queremos ubicar en el mes de febrero, pasado el periodo de máxima restricción hídrica en la zona. Pero tenemos un menor potencial de rendimiento, si bien tenemos mayor estabilidad, pero a su vez tenemos mayor incidencia de plagas y enfermedades. Y dentro de las plagas, la más perjudicial para el cultivo de maíz es el cogollero, Spodoptera frugiperda, que se ve beneficiado su ciclo con esta fecha de siembra tardías en maíz. A su vez, si yo retraso mucho la fecha de siembra y no acorto el ciclo del maíz, puedo tener
peligro de heladas tempranas en el mes de abril. Fíjense, esto es más o menos lo que estuvimos hablando, el golpe de calor estesídico en enero, las heladas tardías, de agosto o septiembre, incluso pueden caer hasta en octubre, fíjense estas líneas punteadas, y luego el efecto de las heladas en azul, tempranas, que pueden empezar a ocurrir a partir de marzo. Este año, por suerte, no han caído aún, por lo menos en la zona, heladas importantes, lo cual cortaría abruptamente el llenado de grano. En cuanto al rendimiento de grano, este es un trabajo que hicimos acá en la zona de Virrey del Pino, donde se compararon 8 años de ensayo, 2010 al 2018. Pudimos ver que la fecha de siembra más temprana, fecha de siembra del mes de octubre para la zona, produce rendimientos medios superiores, con un mayor techo de rendimiento, pero también tenemos los menores rendimientos registrados, es más inestable. En cambio, fíjense esta cajita, ¿no? En cambio, la fecha de siembra de diciembre, fecha de siembra tardía, logramos tener mayores pisos de rendimiento, pero rendimientos potenciales menores con un menor rendimiento medio. O sea, nos da más garantía de rendimiento una fecha de siembra tardía. El problema de la fecha de siembra tardía es el secado del grano, la cosecha, que no nos caigan esas lluvias de otoño que nos desplazan la cosecha hacia principio de la primavera, lo que produce una mayor degradación del cultivo, incluso la mayor incidencia de enfermedades, sobre todo las que producen micotoxinas en grano, que son perjudiciales tanto para la salud del animal como del humano. Pero eso sería otro tema. Fíjense, acá estamos comparando dos fechas de siembra, una de octubre, una de diciembre, donde podemos apreciar bueno, los milímetros consumidos por el cultivo y la biomasa aérea total producida, que es similar, ¿no? La fecha de siembras tardías consumen menos agua porque está menos tiempo en el campo y el periodo con mayor desarrollo foliar lo cae en una etapa de menor demanda evapotranspirativa también. Fíjense que las fechas de siembras tempranas son más eficientes en el uso del agua. En líneas generales, si nos podemos decir, la tasa de crecimiento en la fecha de siembra tardía, la tasa de crecimiento del grano, de ese llenados o menores, el grano se llena menos tazas, la duración del periodo de llenado es similar, incluso puede ser hasta superior, dependiendo de las temperaturas del periodo de llenado de granos. La cobertura del cultivo es muchísimo mayor que en fechas de siembras tempranas. Tengo mayor incidencia de enfermedades, por esto que decíamos, ¿no? A medida que retrasamos el llenado de grano, nos cae con menores temperaturas, nos cae con mayor humedad ambiental, y tenemos una mayor proliferación, sobre todo lo que son hongos, ¿no? Y hongos en espiga. Nos disminuye la velocidad del secado de grano, la fecha de siembras tardías. La densidad óptima es menor, porque tengo plantas más grandes que compiten por mayor cantidad de recursos. Y el distanciamiento entre hileras puede ser igual o incluso inferior. Si vemos la producción nacional de maíz, vemos que hubo una tendencia a tener mayor seguridad de cosecha en los últimos años, por ende un incremento en lo que fue la fecha de siembra tardía de maíz. Esto es de la campaña 2018-2019, es un dato de la Bolsa de Cereales, y fíjense que el 55% de la producción nacional de maíz se hace en maíz temprano, y en tardío tenemos un 45%. Antiguamente la fecha de siembra tardía era
era muy baja, pero el productor empezó a ver que se podía diversificar la siembra, incluso le daba mayor garantía de cosecha y por eso empezó a incrementar mucho más la producción de esta fecha de siembra tardía. Fíjense que en algunas zonas, como en Córdoba, tanto en el centro norte como en el sur, predominan las fechas de siembras tardías. En Santa Fe también aventajan la fecha de siembra tardía. En la zona núcleo, que es la zona de mayor potencial del maíz, siguen predominando la fecha de siembra temprana. O sea, los ambientes marginales predomina la fecha de siembra tardía, mientras los ambientes de mayor potencial de rendimiento sigue predominando la fecha de siembra temprana. Para ir cerrando, vamos a hablar de las características generales ecofisiológicas del cultivo, cuáles son sus principales ventajas. Tenemos que la cobertura del cultivo es alta durante el lleno de granos, tenemos una alta eficiencia en la conversión de radiación en fotoasimilados. El maíz, acuérdense que acumula almidón, y el almidón es más barato de almacenar que lo que es proteína y lo que son lípidos. Por lo tanto, tiene una alta eficiencia de conversión a grano. Tiene altas tasas de crecimiento de cultivo en el periodo vegetativo y también en el periodo de llenado de grano. Tiene una altísima producción de biomasa aérea, eso me lo produce como un cultivo óptimo para la producción de silaje, incluso como fuente de rastrojo para bioenergía, o para producción de derivados, por ejemplo, papel o otras industrias. Una fuente importante de celulosa es el cultivo. Tiene un elevado índice de cosecha, el índice de cosecha de maíz ronda el 50%, es muy alto. El periodo crítico de cultivo nos va a caer alrededor de floración, si recuerdan era 15 días antes, 15 días después de floración. Rendimientos pueden estar alrededor de los 10.000 kilos, pudiendo llegar hasta los 20.000 kilos en casos de altísimo potencial de rendimiento y, como digamos, rendimiento potencial del cultivo. El rendimiento en cuanto al atraso de fecha de siembra cae, pero vimos que es más estable también. Tiene baja estabilidad a cambios en la densidad de siembra, tiene baja capacidad de compensación, puede compensar por la formación de una segunda espiga o mayor número de granos en una espiga, pero igual esa compensación es baja comparada con otros cultivos que son más plásticos, tienen mayor plasticidad reproductiva como la soja. Tiene una baja compensación, ¿no? Entonces es también en el periodo vegetativo tiene una baja compensación, esto hace alusión a la plasticidad vegetativa en cuanto a deficiencias en el planteo, en la siembra. Y la materia seca vegetativa con respecto al retraso de la fecha de siembra aumenta, o sea, fechas de siembras tardías me darían plantas más voluminosas, más grandes, con mayor producción de biomasa. Bueno, hasta acá fue la presentación. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por participar y ahora me gustaría que tengamos una ronda de preguntas, si hay que hacer aclaraciones, si hay que hacer dudas, si podemos llegar a tener algún intercambio, sobre todo con los alumnos, ¿no? Sí, Ezequiel, mira, yo acá copié en lo que pude algunas preguntas, te las voy a ir haciendo, así las vas contestando. Y una era, ¿qué sistema de siembra recomendás para el maíz? Qué difícil, ¿eh? Es una pregunta muy amplia. El sistema de siembra va a depender mucho, 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 mucho del ambiente en el que esté. Tengo que saber cómo es mi suelo, cómo es mi ambiente, cómo son mis precipitaciones, cuál es mi nivel de compactación. La siembra directa es una herramienta, no es la panacea, y la siembra convencional
también es una herramienta igual que la labranza mínima. Yo necesito saber cuál es el problema en mi establecimiento. Para eso lo tengo que recorrer, lo tengo que conocer, tengo que ver cuál es mi principal problemática. Si yo tengo una compactación en el suelo, le voy a tener que hacer mínimamente una labranza vertical, aflojar esa compactación, o incluso un disco, un arado, romper esa compactación subsuperficial porque me va a impedir tener buenos rendimientos en el cultivo. Ahora, yo estoy en una zona donde tengo suelos muy sueltos, donde tengo escasas precipitaciones, y yo hago una labor convencional, lo más factible es que ahí mi problema no sea de compactación, sino de erosión eólica del suelo. Es una pregunta compleja porque todos los ambientes son complejos. Y para poder responderla, yo tengo que saber en qué ambiente estoy. No hay una mejor o peor herramienta. Sí tienen ventajas y desventajas. La siembra directa me permite una mayor acumulación de agua, una mayor fijación de materia orgánica, una mayor fijación de carbono. Pero hay veces que yo tengo que cambiar un poco el esquema de juego porque tengo otros problemas más graves en ese suelo. No sé si se entiende la respuesta. Sí, 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 perfecto. Bien. Otra pregunta era, ¿cómo se puede calcular la pérdida en la cosecha? Bien, hay métodos de estimación de pérdida. Está el INTA Precop, es un manual que desarrolló INTA, creo que ya debe tener como 10 años. El ingeniero Bragaccini y su equipo de trabajo en INTA Manfredi desarrollaron un manual de procedimientos para poder calcular las pérdidas de cosecha. Se hace con unos aros que tienen un diámetro de 56 centímetros, que equivalen a un metro cuadrado, y se tiran 4 aros debajo de la cosechadora para evaluar cuánto grano me está tirando. Para medir la pérdida por cabezal se tiran hacia los costados, y las del centro son para medir las pérdidas por el cabezal y cola. De esa sumatoria de granos, yo tengo una tablita y me va a equivaler a la cantidad de kilos que estoy perdiendo por hectárea. O simplemente los peso y los llevo a unidad de superficie, ¿no? Llevo esos metros cuadrados, ese metro cuadrado a una hectárea y me va a dar cuánto estoy perdiendo en esa cosecha. Buenísimo. Otra sería, ¿cómo se puede calcular la desuniformidad de crecimiento para ver cuánto fue el error en la siembra? Bien, esa pregunta es muy buena también. Son todas preguntas de campo, que ojalá algún día lo podamos hacer. Estas charlas o estas jornadas dinámicas a campo, ¿no? Porque son muy buenas preguntas y a veces es difícil de englobarlas en una charla. Para poder evaluar las pérdidas, las fallas de siembra, tanto fallas o desuniformidades, lo que hacemos es dividir el ancho de una hectárea, que son 100 metros, por el distanciamiento entre surcos, y nos va a dar la cantidad de metros que nosotros tenemos que recorrer del cultivo contando el número de plantas. No es solamente importante el número de plantas en esa distancia, sino cómo están distribuidas. Por ejemplo, si yo tengo un maíz sembrado a 50 centímetros, para hacer números redondos, entre hileras, entre surcos, yo voy a tener que recorrer 20 metros lineales de un surco y contar el número de plantas y ver cómo están distribuidas. Si yo, por ejemplo, quiero 80.000 plantas en una hectárea, voy a tener que tener una planta cada 25 centímetros. Entonces, tengo que recorrer esos 20 metros, ver cómo están distribuidas las plantas y ver si yo tengo una planta efectivamente cada 20 centímetros. De esa manera controlo tanto la densidad de siembra, el stand de plantas, como la uniformidad de siembra. No sé si fue claro. Sí, sí, yo te entendí Es muy perfecto. difícil hacer las cuentas en el aire y uno tiene que buscar números redondos, ¿no?
Claro, esto me recordó a una diplomatura con el Vasco, en donde el Vasco decía de que no se pueden hacer estos controles desde arriba de la camioneta, hay que caminar y caminar No. el campo. Hay que tener cinta métrica, si ustedes van a hacer control de siembra, control de cosecha o van a asesorar a un productor, en la camioneta no le puede faltar, o en el auto, o en lo que sea, no le puede faltar la cinta métrica, una pala, un cuchillo y una libreta o una virome para anotar, porque a veces el celular se nos queda sin batería y perdimos nuestra oficina. El celular también es muy útil para sacar fotos, sobre todo plagas, enfermedades o situaciones, problemas que queremos relevar, pero a veces tenemos que anotar. Claro, bueno, pasamos a otra. Dale. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al control biológico en plagas? El control biológico es una muy buena herramienta, cada vez tiene mayor peso, se está desarrollando más fácilmente, ¿no? En lo que es enfermedades que lo que son plagas insectiles, ¿no? Lo que son insectos. Eh, pero bueno, son tecnologías que están avanzando, están supliendo al control químico, pero lo que plantea el control biológico es una convivencia, ¿no? No una supresión. Entonces tenemos hasta ahora cierto porcentaje de daño del patógeno o de la plaga. Lo mitigamos, no lo eliminamos. ¿Se entiende la diferencia? No, llegamos a un equilibrio. Buscamos un equilibrio, tal cual. Bueno, y la última sería, ¿dejar el rastrojo no estaría mejorando la materia orgánica del suelo? Sí, 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 pero depende del volumen del rastrojo, en qué zona estés y si ese rastrojo se degrada o no. Hay zonas donde no tenemos precipitaciones en determinada época del año, o son muy escasas, y ese rastrojo queda en superficie y no se llega a degradar. Lo que se está haciendo actualmente en algunas zonas es que después de la cosechadora picar ese rastrojo, chipearlo e incorporarlo al suelo con rastras excéntricas de rápida acción, ¿no? Que son de alta velocidad. Y lo que me permite esas rastras, que son como con cuchillas acanaladas, no sé si las vieron, es incorporar ese rastrojo en los primeros centímetros del suelo para que se puedan incorporar y formen parte de la materia orgánica, ¿no? Es ayudar un poquito al proceso de integración de ese suelo. Sería como una labranza reducida, ¿no? Porque es bien superficial, no llega a ser una labranza profunda, pero sí una labranza superficial que lo que busca es incorporar esa materia orgánica en aquellos ambientes difíciles. Pero bueno, eso depende de donde estemos. Cuando yo hablaba de esta acción de la biomasa aérea y usarla para otros fines, eso depende mucho de la capacidad productiva de los suelos, de la erosionabilidad de esos suelos, del régimen de precipitaciones. Hay un montón de factores que nos condicionan a ver cuánto nos podemos llevar de ese campo o no. Claro, yo escuchándote pienso también tendría mucho que ver la microbiología del suelo, ya que ese es un suelo que se hizo muchos años seguidos el mismo cultivo y se hizo un trabajo muy fuerte. Es muy posible que la microbiología del suelo esté en déficit también, como para volver a transformar esa materia orgánica. Sí, o sea, los suelos hay que ayudarlos, ¿no? Y hay distintas herramientas que nos permiten mejorar esa producción de materia orgánica y mejorar esa... Acuérdense que la formación de materia orgánica también nos permite retener más agua en el suelo y mejorar la respuesta ante una eventual sequía, ¿no? Aparte de los microorganismos que viven en el suelo que ayudan al desarrollo de las plantas, al desarrollo de los cultivos, a la fijación de carbono, etcétera, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, así que no sé si querés cerrar con algún comentario. No, que quiero agradecerle a los chicos, a los docentes presentes y a todos los que se han sumado a esta charla por haber asistido en el día de hoy.
Y bueno, espero que haya servido y espero verlos pronto por la facultad. Así que bueno, ahí tienen mi contacto si necesitan hacer algún tipo de consulta. Y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la facultad, al IPAS y a la Secretaría de Extensión por organizar este evento.